Hola a todos, mi nombre es Nadia Cavaleri y hoy vamos a hablar de cómo probar sistemas de biometría facial y video analítico. ¿De qué vamos a hablar? Sí, escucharon bien, biometría facial y video analítico. El otro día estuve en una charla que dio Augusto Clement, que es el exdirector general de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Él se especializa en estos temas, trabaja hace más de 15 años en relación a esto, y si bien la charla no era de testing, a mí se me ocurrió preguntarle cómo era que testeaban este tipo de sistemas. Entonces, un poco en base a la respuesta que él me dio y en base también a algo que después estuve buscando, les voy a contar por dónde va esa estrategia de pruebas. Pero antes de pensar cómo lo probaríamos, deberíamos pensar qué es lo que tenemos que probar. ¿Qué es esto de la biometría y el video analítico? Bueno, son dos herramientas muy potentes para la identificación de personas y para el análisis de sus comportamientos. La biometría es una ciencia que intenta identificar y segmentar a las personas en base a rasgos físicos o a comportamientos. Dentro de los rasgos físicos, los más comunes son las huellas dactilares que uno pone en un aparatito para poder ingresar a la empresa, por ejemplo, a trabajar, o la lectura del iris, pero también hay otros rasgos que se pueden utilizar para identificar personas, como pueden ser las orejas o la geometría de las manos, las palmas de la mano, la transpiración. Y cuando hablamos de comportamiento, podemos identificar a las personas a través de su manera de teclear o de cómo caminan. Por otro lado está el video analítico, que es una tecnología basada en algoritmos cognitivos que permite analizar videos y a partir de ahí sacar conclusiones. Conclusiones que no son fácilmente asequibles por el ojo humano, digamos. Si nosotros vemos un video no llegaríamos a esas mismas conclusiones y muchas veces suele combinar varias biometrías. Una ventaja que tiene este video analítico es que es menos invasivo, menos intrusivo. O sea, no es que yo tengo que ir a poner la huella en algún lado, sino que me están filmando y después a partir de eso sacan conclusiones. A ver, para que esto quede un poco más claro, le voy a compartir algunos ejemplos que se dieron en la charla de aplicaciones reales. Uno de esos ejemplos tiene que ver con cámaras en los shoppings, en las entradas de los shoppings, para que se analice en tiempo real el género y el rango etario de las personas que pasan. Entonces uno puede saber en qué día y horario hay más mujeres, o en qué día y horario hay más visitas, o cuándo suelen ir los niños acompañados de sus padres. Entonces esto es un input para mejorar las estrategias de marketing. Otro ejemplo tiene que ver con poner cámaras también en las vidrieras o en las góndolas para poder analizar las microexpresiones de los potenciales consumidores. Ustedes saben que hay microexpresiones que nos delatan, ¿sí? Expresiones faciales que son casi imperceptibles al ojo humano, pero que ante la interacción con un producto estas cámaras lo capturaban y lo analizaban para saber si ese producto generaba alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ¿no? Y así poder armar, por ejemplo, las vidrieras con más engagement para las personas que pasaban por delante. Si quieren leer más ejemplos, por ejemplo, de cómo lo está usando el FBI o cómo se utiliza esto en los parques de Disney, les voy a dejar abajo un link en la cajita de información. Bueno, ahora pensemos en el testing de todo esto. ¿Cómo serían las pruebas? ¿Cómo lo encararíamos? ¿Cuáles serían nuestros datos de prueba? Supónganse que tienen que testear un sistema de reconocimiento de iris. ¿Qué casos de prueba probarían? A ver, les doy algunos segundos para que piensen. ¿Y ya tienen alguna respuesta? Bueno, uno podría decir, qué sé yo, pruebo con mi iris, con el otro, con el de mi compañero de testing o con un desarrollador. Pero no sería como suficiente decir voy a probar con los voluntarios de mi empresa. Tal vez uno podría agregar algún nivel de complejidad, ¿no? Decir, bueno, pruebo con alguien que tenga lentes de contacto o que tenga anteojos, o con mellizos, o con gemelos, pero parece poco también. Agregamos un nivel más de complejidad, por ejemplo, puede ser alguien que tenga algún traumatismo, que tampoco sé si está muy a mano, ¿no? No todos conocemos a alguien que haya tenido un traumatismo que haya podido afectar el iris, o se supone que no cambia con el tiempo, pero podemos probar con personas jóvenes y personas más viejas, o podemos variar las condiciones del ambiente, como por ejemplo la luz, la intensidad de la luz, con más luz, con menos luz. Pero bueno, todo esto igual sigue pareciendo poco porque no tendríamos una cantidad suficiente
de datos de prueba. ¿Cómo conseguimos esos datos de prueba? Bueno, la buena noticia es que hay bases de datos de prueba, es decir, ustedes pueden bajarse bases de datos de iris, de palmas de mano, de huellas dactilares, con las cuales tienen determinadas características y pueden probar con esos datos de prueba. Una de esas bases de datos es la de Biometric Ideal Test, de las que les voy a dejar el link en la cajita de información. Bueno, eso respecto de la biometría, pero ¿qué pasa con el video analítico? Bueno, hay muchas variables que son compartidas, por ejemplo la intensidad de la luz. Hay otras que tal vez cobran más relevancia, como puede ser el ancho de banda para poder transmitir esos videos. También puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la entrada del shopping donde se contabilizaba la cantidad de visitas, que haya personas a las que no tienen que contar, por ejemplo el personal de seguridad o las vendedoras del local. Entonces todo eso va a una lista negra de personas que no deberían ser contabilizadas. Augusto nos comentaba que muchas veces cuando se empieza la construcción de ese sistema, como nos pasa siempre, no están dadas las condiciones para que probemos, no están, por ejemplo, instaladas las cámaras. Entonces lo que hacían ellos era ir y filmar manualmente y juntaban una determinada cantidad de videos y después las pruebas las hacían con esos videos y las procesaban obviamente de manera offline. Bueno, ahora ya tenemos un poquito más de conocimiento sobre cómo se podría probar esto o qué cosas deberíamos contemplar, pero ¿cómo sabemos si el sistema es bueno o no? ¿Cuáles son las métricas en relación a esto? Bueno, hay varias métricas. Hay 3 indicadores que se utilizan para conocer la exactitud del sistema, que son los que estamos viendo ahora en pantalla. La FAR es la tasa de falsa aceptación y viene de su nombre en inglés, que es False Acceptance Rate. Es la frecuencia con que un impostor es aceptado como un individuo autorizado, es decir, alguien que no debería tener acceso logra ingresar. En general se calcula como la cantidad de aceptaciones falsas dividido el total de intentos de identificación. Por otro lado está el False Rejection Rate, que es el FRR, que es la tasa de falso rechazo, es la frecuencia relativa con que un individuo autorizado es rechazado como impostor, es decir, es el caso al revés, cuando alguien que debería tener acceso no logra ingresar. Esto se calcula como la cantidad de rechazos falsos dividido el total de intentos de identificación. Y por último tenemos la tasa de error, Equal Error Rate, que es el umbral donde se juntan la FAR y el FRR. Sirve para comparar qué sistema es mejor, porque si tenemos 2 sistemas y solo conocemos la FAR o el FRR de cada uno, no podemos decir cuál de los 2 es mejor. Debemos conocer el EER de cada uno. A menor EER, más preciso es el sistema. Por otro lado, hay otros indicadores que no tienen que ver particularmente con la exactitud del sistema, sino con el desempeño que tiene ese sistema. Por ejemplo, cuánto tarda una persona en lograr identificarse, cuántos intentos fallidos hay, cuánto tarda una persona en hacer su enrolamiento, qué porcentaje de la población no pudo darse de alta. Sí, son todos indicadores que van a hablar del desempeño del sistema de biometría o de video analítico. Bueno, ese fue mi pequeño aporte a una introducción al testing de sistemas biométricos o videoanalíticos. Espero que les haya resultado interesante. Si fue así, regalen sus likes. A los que llegan por primera vez al canal, les cuento que es un canal de testing y calidad. Subo videos nuevos cada 15 días los miércoles por la noche. Los invito a suscribirse y nos vemos la próxima.